Bien, ¿me confirmas si sube la pantalla, Joaquín, por favor? Sí se aprecia. Se escucha claro, ¿cierto? Sí. Bien, ok, sí. Ya, gracias. Bien, ¿qué tal, chicos? Vamos a hablar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, la base del procesamiento antigénico, el procesamiento de antígenos. Bueno, soy Antonio Ventura y empezamos. Primero tenemos que hablar de las moléculas MHC. Seguramente ustedes ya han escuchado bastante, o quizás tengan una noción de qué es lo que significa estas siglas, ¿no? MHC, que es complejo mayor de histocompatibilidad, en inglés Major Histocompatibility Complex. El complejo mayor o principal también, porque como se traduce en inglés del major, también puede llamarse principal, de histocompatibilidad, va a comprender un grupo diverso de proteínas. Por eso es que se llama que es un complejo, porque abarca muchas moléculas de distinta función, pero nosotros generalmente lo asociamos a dos principales, las cuales son la clase uno y clase 2, que vamos a verlas, sí, pero también quiero mencionarles las otras moléculas de este complejo de MHC. Ahora, todo este grupo de proteínas van a ser codificadas por un conjunto de genes estrechamente relacionados que van a formar un locus. Ustedes recuerdan los conceptos básicos de genética de qué es un locus y qué es un gen, ¿cierto? Entonces, el locus se va a llamar el locus MHC. Bueno, el locus es la posición específica dentro del ADN de los genes, ¿ok? Como les mencionaba, el locus MHC va a ser el sitio en el genoma humano, en el cromosoma 6, en el cual va a estar todos estos genes para todas estas moléculas relacionadas. ¿Y por qué hablo de que están relacionadas? Porque acá va a ocurrir mecanismos genéticos muy especiales que van a ser, le van a dar una característica muy importante a este grupo de proteínas del MHC, que a la vez a nivel fisiológico y clínico van a tener un significado más importante, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Ahora, este MHC o complejo mayor de histocompatibilidad también se le va a llamar en humanos el antígeno leucocitario humano, el HLA. Pero ¿por qué estos nombres? Esto se debe a más que todo a historia, porque en el descubrimiento de estas moléculas, inicialmente se reconocieron su papel o su importancia durante el trasplante de tejidos a nivel experimental. Entonces, por eso se le llamó complejo mayor de histo. Recuerden que histo viene de tejido y compatibilidad. Esa es una de las funciones que tiene, pero no es la única. Nosotros vamos a ver su función más que todo en el papel inmunitario, pero tiene un papel mucho más allá de ello. Y en humanos, cuando se probó los mismos experimentos, en este caso en los seres humanos, se conoció también otra variedad, codificada por distintos genes en otro cromosoma en comparación a los ratones, y por eso es que se le llamó antígeno leucocitario humano. Bueno, sin más que decir, vamos a hablar más sobre estas moléculas de suma importancia, pero en un inicio quiero que ustedes entiendan que el MHC es un gran complejo de proteínas, no es específicamente una. Ahora, las cuales vamos a reconocer muy bien y tipificarlas específicamente son estas dos, las moléculas MHC, o sea, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase uno y clase 2. Estas son las más estudiadas, las más conocidas y las que van a tener mayor importancia en nuestro capítulo de inmunología y sobre todo en el curso de inmunología. Y por ello es que vamos a estudiarlas ahora. ¿Cuál va a ser su papel o su función? Estos dos procesos claves de la inmunología, el procesamiento del antígeno y la presentación del antígeno. Ustedes ya han visto o no ya han empezado a entender cómo es que funciona este sistema inmunitario, ¿cierto? Como un breve repaso, los antígenos, recuerden que son fragmentos moleculares, pues, más que todo de naturaleza peptídica peptídica, mejor dicho, que van a ser capaces de generar una respuesta inmune en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que estas moléculas van a interactuar con distintos receptores o, claro, distintos receptores de las células inmunitarias de nuestro cuerpo que van a formar la inmunidad innata. ¿Y qué va a pasar con la inmunidad innata? Van a detectar a este compuesto, este antígeno, siendo específicos, como algo extraño. Y cuando lo detectan como algo extraño, van a generar una respuesta para que el cuerpo pueda deshacerse o solucionar los problemas que pueden estar pasando. Ahora, estos antígenos, como les mencioné, son moléculas, son estructuras, generalmente son péptidos. Esto recuérdanlo bien porque más adelante vamos a ver que hay otra presentación que no se basa únicamente en péptidos. Pero bien, estos antígenos van a derivarse de cualquier agente, por lo general agentes externos del cuerpo, porque también puede haber autoantígenos que son de componentes propios de nuestro cuerpo, pero eso ya es yendo más a lo que son los capítulos de la tolerancia o autotolerancia en el sistema inmunitario. Pero por ahora empecemos hablando de los antígenos externos que están formados por aquellos que van a provenir de las bacterias, virus, hongos, protozoos y cualquier otro microorganismo o agente patógeno, ¿no? Que puede sacarnos una respuesta inmune. Y bueno,
Esto es lo que este va a ser el procesamiento del antígeno. ¿Cómo es que nuestras células de nuestra inmunidad adaptativa van a reconocer ese antígeno presentado por células de la inmunidad innata? Creo que a este punto ustedes ya entienden qué células conforman la inmunidad innata y adaptativa. Y pues bien, entonces las células de la inmunidad adaptativa tienen que reconocer ese antígeno. Para ello usan estos dos procesos, el procesamiento del antígeno que está a cargo de las células presentadoras de antígeno provenientes de la inmunidad innata y su presentación antigénica. ¿Qué es la presentación? Su nombre lo dice, es cuando la célula presentadora de antígenos presenta a nuestra célula, nuestra célula T en este caso, que forma la inmunidad adaptativa, le presenta ese antígeno mediante esas moléculas MHC y le dice que está frente a un agente extraño y esta célula T tiene que desencadenar una respuesta específica frente a ese agente extraño. Y esto tiene un papel importante porque esos agentes extraños son de distinta naturaleza, son distintos. No podemos decir que una bacteria es lo mismo que un virus, ni mucho menos que un hongo o un protozoo. Por lo tanto, esa célula T es capaz de generar una respuesta específica, lo vuelvo a repetir, porque para cada agente externo, cada tipo y toda la variedad de patógenos que existen en el medio ambiente, la célula T es capaz de dar una respuesta especial para cada uno. ¿Ok? Por eso es que menciono estos términos, que los linfocitos T clave van a reconocer esos antígenos gracias a la célula presentadora de antígenos, que por lo general es una célula dendrítica, y va a generar una respuesta específica frente a los antígenos específicos. Supongo que en las ponencias anteriores les habrán explicado mejor, ¿no? Cómo es que funciona el sistema inmunitario. La primera ponencia, si no me equivoco, fue las generalidades del sistema inmunitario. Entonces ustedes entenderán que el sistema inmunitario da respuestas muy específicas frente a cualquier patógeno que se enfrente. No hablamos de patógenos en general, ¿no? Porque no todos los antígenos son externos, o sea, vienen del medio externo. Hay, como les mencioné hace un momento, hay algo que se conoce como autoantígenos que van a permitir más que todo funciones relacionadas a la tolerancia o lo que involucra la detección de una célula infectada por agentes intracelulares, como son los virus, o una que otra bacteria intracelular, además del desarrollo de las neoplasias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la célula no se encuentra bien puede acumular mutaciones y eso se conoce como neoplasias a nivel de los tejidos, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, solo es como una breve introducción a esto. Bien, teniendo en claro qué es el complejo mayor de histocompatibilidad, qué son las dos moléculas importantes de ese complejo, porque hay muchos más que también lo vamos a ver en un momento, quiero mostrarles la estructura de esas dos moléculas importantes. La molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o clase 1 y la molécula MHC de clase 2. Estas son las dos más importantes por su función en la parte de la inmunología, ¿no? El componente de la inmunidad. El MHC1, este es clave, distinguir las diferencias en su estructura en ambos casos. El MHC1 va a estar formado por una cadena alfa, vemos acá, una cadena alfa que está formada por tres subunidades, o tres dominios, mejor dicho. Dominio alfa 1, alfa 2, alfa 3. Si ustedes recuerdan los apartados de biología molecular y bioquímica, entenderán que todo esto son secuencias de aminoácidos, ¿cierto? Pero están distribuidos en estructuras. Por ejemplo, aquí están formando estructuras circulares. Acá se lanza por puentes disulfuro. ¿Qué quiere decir? Que están formando estructuras secundarias, incluso estructuras terciarias de la proteína. Estas son subunidades, ¿por qué? Porque se van a codificar por distintos grupos en los genes de este mismo locus, ¿no? El locus LHLA, que lo voy a presentar en unas diapositivas más adelante también. Ahora, como les mencioné, el MHC1 está formado por una cadena alfa con tres dominios, mientras que el tipo 2 está formado solo por una cadena alfa, como lo vemos acá, pero solo de dos dominios. ¿Qué quiere decir? Que solo hay alfa 1 y alfa 2. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3 en el caso de la clase 1. Eso puede ser un poco confuso porque ambas tienen cadenas alfa. Entonces, ¿qué es lo que las hace diferentes? Y también, ¿qué es lo que le da a sus funciones que también son distintas? La segunda cadena, la cadena beta. En el caso de la clase 1, la cadena beta va a ser una cadena beta 2 microglobulina. Esta va a ser codificada por un cromosoma distinto al del mismo gen HLA. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero quiero que lo tengan en mente. Por eso es que lo hace diferente, porque tiene una distinta naturaleza, un distinto origen a nivel genético. Mientras que el MHC2, su cadena beta tiene dos dominios y sí está formada por el mismo gen. Por eso es que tienen similitudes, miren, en lo que son las secuencias de aminoácidos y la distribución tridimensional o a nivel de estructura que adquiere cuando se enlaza o se pliega, mejor dicho. Ahora, quiero también que entiendan esta parte, que el MHC1
va a contener algo que se conoce como el surco de enlace. El surco de enlace al péptido es esta estructura. Es una estructura donde, ¿qué va a pasar? Se va a enlazar un péptido. Un péptido va a entrar acá, como como el cursor que ven acá, de color celeste, entra en esta forma y se enlaza. Y de esta manera toda esta molécula puede reconocer qué péptido está ahí. Pero hay una diferencia estructural, porque miren esta, es un poco más cerrada, a diferencia de la clase 2 que es un poco más abierta. Es más libre, acá puede entrar un péptido totalmente distinto a este. Eso tiene un significado biológico que lo vamos a ver a continuación. Pero para ello quiero que entiendan que el surco de enlace péptido de la clase 1 va a permitir que se unan péptidos. Si no lo recuerdan, péptidos son conjunto de aminoácidos, son cadenas de aminoácidos, ¿ya? Entre de más de 2 aminoácidos y menos de 100, ¿no? Porque más de 100 ya es una proteína. Ahora, estos péptidos, por lo que son de 8 a 10 aminoácidos en este caso, los cuales puede admitir la clase 1, mientras que la clase 2 puede admitir péptidos de 13 a 18 aminoácidos. Ahora, como dato adicional, todas estas estructuras, estas cadenas peptídicas, porque estas básicamente son las cadenas peptídicas que forman el complejo mayor de compatibilidad de clase 1, están enlazadas por enlaces no covalentes, como en este caso, un enlace disulfuro. Y entonces, ¿qué nos lleva a pensar los enlaces disulfuro? No sé si ya han hecho también la clase de inmunoglobulinas, pero si no lo saben, les adelanto. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos, pero en inmunoglobulinas se distinguen varios tipos. Por los que más conocemos son los que tienen una función, que cumplen una función de anticuerpo, mejor dicho. Esas son las que van a tener las propiedades inmunitarias defensivas, que en este caso son las que son producidas por las células plasmáticas, ¿no? Derivadas del linfocito B. Pero la superfamilia de inmunoglobulinas va más allá de eso, va más que todo a estructuras, porque hay otras inmunoglobulinas que no cumplen una función defensiva, por así decirlo, sino una función estructural y de anclaje, como es este caso. Estas proteínas codificadas por el gen MHC o el locus MHC van a pertenecer a esa superfamilia de inmunoglobulinas. Pero ¿qué quiere decir que eso es una superfamilia? Que no van a tener una función defensiva, que por el contrario van a ser del grupo de inmunoglobulinas que tienen función estructural, de formar receptores, al igual que segmentos de unión, como ocurren en las uniones por inmunoglobulinas, que seguramente lo recuerdan, ¿no? De las clases de biología celular. Hay enlaces, al igual que las selectinas, las integrinas, hay enlaces también de tipo inmunoglobulina. Y esa misma familia pertenecen estas, pero en este caso estas van a formar receptores. Y esto es lo que se conoce como la superfamilia de inmunoglobulinas. Y en los puentes disulfuros son muy clásicos en estas, porque incluso en la estructura de los anticuerpos, los puentes disulfuros son clásicos, son muy comunes, o sea, son visibles, o sea, perdón, son bien caracterizados los enlaces disulfuro en las estructuras de los anticuerpos. Ahora vamos con dos características importantes de estas moléculas. Eh, que son el polimorfismo y la promiscuidad. Estoy ya yéndonos un poco más a la genética, pero ¿para qué me sirve saber esta parte? Si no quiero enfocarlo tanto a la herencia, quiero que lo entiendan más del lado del significado biológico y sobre todo de la diversidad que nos brinda esto. Y esto va de acuerdo la misma definición del polimorfismo. Entonces, si ustedes recuerdan por genética o incluso biología molecular, el polimorfismo, perdón, son las distintas variantes que puede presentar un alelo a nivel de población. ¿Ok? ¿Y dónde va a estar presente este polimorfismo? En el segmento de unión a péptido, que es lo que les mostré acá. En la región donde se va a unir esos péptidos procedentes de los antígenos, en esa región va a ocurrir los polimorfismos. O sea, ¿qué quiere decir eso o cómo lo entendemos mejor? Que va a haber, que esa región va a reconocer, tiene que reconocer una variedad de péptidos provenientes de los distintos antígenos o de los distintos agentes externos patógenos que pueden existir en el mundo. Para ello tiene que tener muchas variaciones, muchas formas, y eso es lo que le brinda esta característica del polimorfismo, que en la población de seres humanos, esta región presenta bastantes variantes alélicas. Recuerden que en alelos son las versiones para un mismo gen, ¿ok? Y recuerden que hay genes que pueden expresar este polimorfismo y o genes que no. En este caso, el MHC es un gen muy especial porque sí presenta un polimorfismo. ¿Qué quiere decir? Que las personas no van a tener, dos personas no van a presentar los mismos alelos, no van a expresar los mismos alelos porque hay una variedad tan enorme que no van a ser tan iguales. ¿Y esto qué nos determina? Que, por ejemplo, en lo que son los trasplantes de órganos, esta molécula MHC va a cobrar una gran importancia porque va a determinar qué tanta compatibilidad existe entre esas dos personas. Y precisamente por este polimorfismo es que a veces es difícil lograr
esa similitud y esa compatibilidad en este caso. Ahora, se registra, bueno, en la bibliografía se dice que cada individuo expresa solo un pequeño número de estas, en este caso 6 moléculas diferentes de MHC1 y aproximadamente 12 de MHC2 de clase 2 diferentes. Esto lo vamos a ver más adelante, lo voy a explicar cuando veamos la parte del gen del el locus HLA, del antígeno leucocitorio humano. Ahí lo vamos a entender un poco mejor. Pero por ahora quiero que en esta diapositiva recuerden estas dos características, el polimorfismo y la promiscuidad. Porque no muchas proteínas de nuestro cuerpo o no muchos genes van a mostrar estas características del polimorfismo. ¿Ya? Hay genes, por ejemplo, que son tan importantes que no pueden presentar muchas variantes porque es tan crucial que se repite esa misma estructura que solo tiene que ser uno o dos, como máximo, variantes alélicas, mientras que en los polimorfismos existen muchos más de ellos. Ahora, los motivos por los cuales ocurren los polimorfismos también son variados. Recuerden los cambios de un solo nucleótido y hay incluso muchas más explicaciones para que pueda ocurrir un polimorfismo. Pero en simples palabras podemos decir que también los polimorfismos son como mutaciones buenas, que básicamente generan una variabilidad en ese caso de los alelos y la expresión de los mismos genes. Bien, otra característica importante de estas moléculas MHC es la promiscuidad. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula MHC puede unirse a una gran variedad de péptidos y a su vez una gran variedad de péptidos pueden unirse a una sola molécula de MHC. ¿Qué quiere decir esto? Que como les dije hace un momento, el MHC tiene que ser capaz de reconocer distintos péptidos provenientes de distintos antígenos del exterior. Y para que eso sea posible, el segmento de un péptido va a tener regiones específicas que van a diferenciar a esos péptidos, ya sean por tamaño o por características de los aminoácidos que los conformen. Porque ustedes saben que los aminoácidos se caracterizan en distintos grupos según distintas naturalezas físico-químicas, ¿no? Y gracias a ello es que estas moléculas van a presentar en esas regiones sitios específicos para que un péptido pueda unirse, pero a su vez puede unirse otro. Pero ¿cómo es que ocurre eso? No es que se una porque sean el mismo péptido, sino que son muy parecidos a nivel de una región o dos de aminoácidos que están presentes en ese lugar, incluso del mismo tamaño. Por eso les mencioné en esta diapositiva que se habla de un tamaño ideal de los péptidos para que se unan estos segmentos. ¿Ok? Y bueno, quiero que recuerden también esto de verdad, que la promiscuidad y el polimorfismo van a permitir la presentación antigénica, van a permitir que la presentación antigénica tenga un rango enorme de diferentes péptidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros nuestras moléculas MHC pueden ser capaces de reconocer absolutamente, no diría todo, pero gran parte de todos los patógenos externos que existen. Y bueno, este es un gráfico que nos muestra cómo es que ocurre esto. A nivel de población, que es el círculo, bueno, en este caso celeste, y a nivel de individuo. A nivel de población existen distintos tipos de estos receptores, en este caso MHC, que van a detectar eso, perdón, no son receptores, van a permitir la presentación del antígeno. Pero a nivel de individuo, solo se expresan unos pocos de estos. Entonces, veamos, acá nos muestran tres, bueno, podemos decir que son bacterias, ¿no? Por el flagelo. ¿Qué nos dice esto? Que, por ejemplo, este MHC, que tiene una bolita azul, esta bolita azul sería el péptido que reconoce a partir de quién, de este antígeno. Entonces, este puede presentar el antígeno de esta bacteria y de esta. Pero este de acá no puede presentarlo, porque no lo reconoce. Pero este sí puede presentar el de esta y el de esta. Pero eso ocurre a nivel de población, o sea, ¿qué quiere decir? Que existe. Pero ahora, ¿cómo nosotros sabemos que la persona lo tiene? Por ejemplo, en este caso, esta persona solo expresa el rojito, la isoforma, que es como se le llama, de color rojo. Y esta de rojo solo reconoce el antígeno, en este caso de color amarillo. Pero eso ocurre a nivel de la persona. ¿Qué quiere decir? Que dentro de todas las variantes, esta persona solo tiene estas. Entonces solo podría reconocer estas. Pero el sistema inmune no es el único mecanismo por el cual puede hacer que la cantidad de antígenos reconocidos sea solo esas. Tienen bastantes mecanismos, pero este MHC es uno de los más importantes que existe. ¿Por qué? Porque va a permitir que los linfocitos T puedan activarse. Ahora, si vamos con la interacción peptídica, volvamos a esa parte porque es muy importante que lo entiendan. Y acá lo van a entender mucho mejor porque quiero que vean esto. El el complejo de clase 1 quedamos en que va a reconocer péptidos, o sea, secuencias de aminoácidos de entre 8 a 10 aminoácidos. Esto es por el tamaño. ¿Qué quiere decir? Que los péptidos de 8 a 10 tamaños pueden unirse acá, por el tamaño, ¿sí? Y acá no. ¿Por qué no MHC2? Porque este va, por lo general, a reconocer péptidos de 13 a 18 aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Que mucho más largos.
Ahora, otra característica más que todo morfológica que presenta a clase uno es que se encuentra cerrado en los extremos. En estos extremos, como pueden ver, está cerrado. O sea, solo puede reconocer de ese tamaño, no más. Puede ser más pequeños, sí, pero no más grandes. Mientras que el MHC2 los tiene abiertos en los extremos. Estos bordacitos de acá no los tiene este. Por lo tanto, puede reconocer péptidos mucho más grandes. ¿Y esto qué va a determinar? Que la célula, cuando procese el antígeno, pueda saber qué tipo de antígeno es y hacia cuál de estas dos moléculas direccionarlos, porque estas dos moléculas tienen funciones distintas o van a desempeñar, mediar funciones distintas, como lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, también quiero que recuerden esto. El MHC1 va a presentar estructuras llamadas residuos de anclaje. ¿Qué quiere decir? Básicamente son secuencias que van a estar en su estructura, que van a reconocer aminoácidos por características físico-químicas, ¿no? Ya sean hidrófobos, hidrófobos, hidrofílicos, o con carga positiva, carga negativa. O sea, yo les digo, básicamente características físico-químicas que no es necesario que nosotros andemos en eso, pero al menos entender que gracias a eso pueden reconocer. Y entonces, esa es otra forma en la cual los péptidos que entran a este surco de unión pueden ser reconocidos por características físico-químicas de determinadas regiones, en este caso por los residuos de anclaje, o por el mismo tamaño, que en este caso son de 8 a 10 aminoácidos y en el caso de la clase 2 es de 13 a 18 aminoácidos. Ahora, este MHC2 va a tener lo que son las secuencias centrales. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte del centro, o sea, esta molécula, al no ser específica en el tamaño, al poder reconocer péptidos de distintos tamaños, sobre todo grandes, va a preferir reconocer sus características físico-químicas de los aminoácidos en las regiones del centro, en lugar de los extremos. ¿Por qué? Porque en los extremos no va a estar cerrado, puede irse hasta acá incluso el péptido, pero a este surco no le va a importar, porque lo único que va a reconocer es este centro. Y si lo reconoce en el centro, puede seguir con la función. Y lo mismo en este caso, pero en este caso no va a ocurrir en el centro, en este caso ocurre en los extremos, que ahí es donde se encuentran los residuos de anclaje. Y es por ello que el MHC1 presenta en su surco de unión péptido extremos cerrados. Recuerden las partes de negrita más que todo. Por eso también puede que sea importante que sepan que el surco de enlace a péptido, al menos en la clase 1, está formado por la subunidad alfa 1 y alfa 2, mientras que en la clase 2, el alfa 1 y el beta 1. Nada más sobre esto. O sea, más que todo, vean las diferencias que existen entre estos dos, porque quizás puede ser pregunta de examen eh, cuando los desarrollen, ¿no? Más que todo por características, porque no tienen de alguna forma una aplicación más allá de eso, ¿no? Más del campo de investigación y de la mejor comprensión de los complejos de histocompatibilidad. Ahora, si vamos siguiendo con el locus, más que todo en la parte genética, vamos a repasar lo que mencioné hace un rato y lo voy a hacer que lo entiendan un poco mejor lo que mencioné en todo esto. Todo está ligado, así que no se preocupen, no voy a dejar palabras sueltas y igual si tienen dudas también pueden levantar la mano o escribir por el chat. Ahora sí, el MHC, como les dije, en general es el complejo mayor de compatibilidad, va a incluir distintas moléculas y todas ellas van a ser codificadas por genes que están muy relacionados entre sí y estos genes van a formar el locus MHC o HLA. ¿Dónde va a estar ubicado? En el cromosoma 6, en el brazo P y bueno, en el segmento 2. Ahora, ¿qué va a pasar? Este locus se va a heredar en genes llamados haplotipos. ¿Qué es lo que pasa? Por eso les dije que este gen, este locus, va a tener características muy especiales, porque incluso su herencia va a ser especial, porque se hereda como haplotipo. Otra vez, ¿qué quiere decir esto? Que estos genes, los genes de clase 2, clase 3 y clase 1, les voy adelantando, van a estar tan cerca que cuando ocurren los procesos de meiosis a nivel de las células germinales, no van a tener una recombinación genética. Y mucho menos cuando ocurra la fecundación va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque la expresión incluso de este gen, de cada uno de esos genes que forman el locus, va a ser por codominancia. ¿Qué quiere decir? Que yo que tengo dos alelos, uno alelo paterno y materno para este mismo locus, yo voy a expresar ambos. Pero recuerden que al yo tener incluso ambos, tengo polimorfismo en ambos casos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo incluso muchas más posibilidades de expresar no solo dos, sino incluso de hasta 18 formas posibles del mismo complejo de histocompatibilidad. En este caso se llaman isotipos. Son un poco engorrosos los nombres, pero si entienden bien las definiciones va a ser un poco más fácil. Y no son conceptos propios de este locus, porque ya han visto incluso otros genes en su curso de genética que muestran propiedades parecidas, ¿no? Ahora, como les dije, estos haplotipos van a permitir que se hereden en grupos. O sea, en términos simples, el haplotipo son genes que se heredan en grupos. ¿Por qué se heredan en grupos? Porque están muy cerca entre ellos. No hay nucleótidos que los separen a grandes distancias como para permitir una recombinación genética.
Por ello, se le conoce como desequilibrio de asociación. Ahora, por lo tanto, el haplotipo materno y el paterno se conservan casi idénticos. Por eso también les digo que se hereda en grupo, porque no se recombinan nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo probablemente yo tengo ambos locus MHC de mi padre y de mi madre expresados casi iguales. Y por lo tanto, uno de ellos dos también tiene los de mis abuelos, o bien el paterno o el materno. Y yo puedo expresar una de esas dos posibilidades, pero sin que se altere demasiado. Por ello no ocurre la recombinación genética como han visto, ¿no? En los procesos de la división celular. Ahora, por eso es que se dice que estos serían haplotivos porque son grupos que serían de forma idéntica. Ahora, la expresión también que es importante que lo reconozcan acá es por codominancia, que quiere decir que ambos alelos se van a expresar, no solo uno. Y esto no es propio del locus MHC porque hay muchos genes en los cuales se van a tener que expresar los dos alelos, pero también hay caso contrario, hay genes donde solo se expresa un alelo. Por ejemplo, las características fenotípicas más que todo. El color de pelo. No puedes, por lo general, mejor dicho, solo expresas uno de los alelos posibles cuando estudias la parte de la herencia, ¿no? En el caso de la herencia mendeliana, los genes, los autosómicos recesivos o dominantes. Ahí es donde se expresa más esa manera de expresión de genes. Pero en el caso del locus MHC ocurre la codominancia. Pero como esto no lo vemos a nivel fenotípico, no lo vemos con características externas, es que es poco conocido o no cobra tanta importancia si no es a nivel más que todo molecular o en la parte de inmunología. Ahora sí, voy a mostrarles esta imagen, quiero que también la entiendan un poco. El locus MHC va a estar formado por tres grupos de genes. Los genes de clase 1, los genes de clase 2 y los genes de clase 3. No confundir genes de clase con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo clase 1 o tipo 1 y tipo 2. Son totalmente distintas. Por eso es que al inicio yo les presenté la definición de lo que es el complejo de histocompatibilidad, que en general como grupo, no como molécula. Ahora sí, acá vamos a reconocer dos genes importantes, los genes 1 y 2. Estos genes 1 y 2, como su nombre dice, también nos va a codificar a nivel de los genes clásicos, nos va a codificar las moléculas de clase 1 y clase 2. Y los no clásicos nos van a codificar otras moléculas que tienen otras funciones, pero también se relacionan con este mismo locus. Y los de clase 3, me dirás, ¿qué funciones tienen? Van a codificar proteínas, pero no con una función implicada en la presentación de antígenos, porque estos dos, el clase 2 y el clase 1, van a estar netamente implicados en la presentación y el procesamiento antigénico, pero los de clase 3 no, estos tienen una función totalmente distinta que lo vamos a ver a continuación. Empezamos con los genes clásicos del MHC, los genes de clase 1. ¿Qué me codifica el clase 1? Pero mejor dicho, para empezar, ¿quiénes son esos genes de clase 1? Son los genes HLA-A, HLA-B, HLA-C. Son los tres más reconocidos del grupo de los clásicos. Porque del grupo de los no clásicos, en este mismo grupo también están el E, el F y el G. Y quiero que recuerden el G, lo vamos a ver también más adelante. Pero ahora quiero que vean el A, el B y el C. ¿Qué me van a codificar este A, B y C? La cadena alfa. ¿Recuerdan la cadena alfa acá? Esta. O sea, todo este polipéptido va a estar codificado por esos genes, cualquiera de esos genes. Digo cualquiera porque recuerden que yo les hablé del polimorfismo. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de estas variantes puede codificar al menos una cadena totalmente con una característica distinta. Digo distinta porque no va a tener un significado fisiológico significativo. Quiere decir que no va a alterar la función, simplemente que la va a cambiar, pero ligeramente. La va a hacer o más potente o menos potente, por así decirlo. Entonces, quiero que recuerden estos tres HLA, HLA, A, B y C como genes, los genes clásicos del grupo del MHC de tipo 1, que me codifican la cadena alfa de la molécula del complejo de histocompatibilidad tipo clase 1. Tipo o clase 1 es lo mismo. Pero yo también les dije algo, que la beta 2 microglobulina, que es la otra estructura de estas, vean acá, la cadena alfa y la cadena beta. La cadena beta es la beta 2 microglobulina, pero esa no se codifica por este gen, porque viene de otro gen, de otro cromosoma, viene del cromosoma 15. No hay nada que rescatar acá, simplemente que reconozcan esto, que la beta 2 microglobulina no se codifica por el mismo gen. Creo que eso es importante que sepan y ya, para eso examen también creo que está bien, porque no es necesario que entremos o andemos en detalle de esto. Ahora, ¿cuál va a ser la función de esto? En resumen, estos tres genes, como les dije, van a codificar la cadena alfa del complejo mayor de compatibilidad de clase 1. Y ahora sí les digo de por sí, ¿cuál es la función de esa molécula de clase 1? Presentar antígenos endógenos, guíense por la etimología, endógenos, que quiere decir que vienen de adentro,
de la célula. ¿Y qué es lo que se encuentra dentro de la célula? El citoplasma, o en este caso el citosol, porque también se conoce como antígenos citosólicos. ¿Y esto qué les hace pensar también? Que les hace pensar de aquellos antígenos que pueden estar dentro de la célula, que no necesariamente vengan de afuera. Más o menos, si gustan, pueden ir pensando, craneando cuáles pueden ser antígenos que vienen desde el dentro de la célula. Pero les voy a decir más adelante, no se preocupen, pero que ustedes lo vayan pensando, lo razonen, les va a permitir entender mejor esto en lugar de memorizarlo. Ahora sí, esos antígenos endógenos, ¿a quién se los va a presentar este complejo de histocompatibilidad de clase 1? A los linfocitos TCD8, o también conocidos como citotóxicos. Yo también creo que en general del sistema inmune han hecho, ¿no? Que, bueno, los repaso en todo caso. Las células de la inmunidad adaptativa van a estar formadas por células de inmunidad humoral e inmunidad celular. En la inmunidad celular tenemos los linfocitos T, básicamente, y en la inmunidad humoral vamos a tener los linfocitos B. Funciones importantes rápidas, linfocitos B se diferencian en plasmocitos o células plasmáticas y producen anticuerpos. Los linfocitos T van a tener una gran variedad de tipos, pero se reconocen tres especialmente, que son los CD8, CD4 y los T reguladores. Los T reguladores, no me lo dice, van a regular funciones inmunitarias, por ahora no es importante que lo sepamos, pero los TCD8 y el CD4 quiero que lo sepan ahora muy bien. El TCD8 o linfocito T citotóxico van a mediar una función más que todo de destrucción celular, porque van a destruir más que todo células. Por ello es importante que ellos reconozcan células dañadas o infectadas. Y por otra parte, los linfocitos TCD4, o también llamados linfocitos helper o cooperadores, van a mediar funciones no directas. ¿Qué quiere decir? Que esta no va a matar directamente la célula, sino que las va a matar, o mejor dicho, va a actuar frente a otras células o antígenos o agentes extraños, pero por mecanismos de otras células. O sea, va a interactuar con inmunidad adaptativa. Lo vamos a ver más adelante, también no se preocupen, pero yo entiendo que ya lo han hecho en su primer capítulo de Ingenierías del Sistema Inmune, ¿no? Entonces deberían tenerlo claro y si no, pues se lo recuerdo. Ahora sí, para esta parte quiero que entiendan esto. Relacionen siempre MHC de clase 1 de tipo 1 con linfocitos TCD8 y antígenos endógenos o citosólicos, nada más. Ustedes ya les expliqué cómo es que ocurre y les voy a seguir explicando cómo es que ocurre eso, pero quiero que esas tres términos lo tengan muy relacionados. ¿Y para qué nos va a servir esto? ¿Para qué nos sirve que se presente un antígeno endógeno en un linfocito TCD8? Para estas funciones que vamos a ver a continuación, pero antes quiero mostrarles la imagen. Mírenla bien. No voy a entrar tanto en detalle de la parte molecular, pero porque no es tampoco tan importante por ahora. Les voy a mostrar la célula dendrítica. Les voy adelantando. La célula dendrítica es una célula presentadora de antígenos que va a estar presente por lo general en el tejido conectivo. Es una célula del tejido conectivo. ¿Qué va a hacer esta célula? Va a presentar un antígeno gracias al complejo mayor de histocompatibilidad. En este caso, el de tipo 1 o tipo 2. En este ejemplo, por ejemplo, perdón, larga redundancia, en esta imagen nos muestran uno de tipo 1. ¿Pero por qué nos muestran de clase 1? Porque va a ocurrir procesos que les voy a explicar más adelante, que va a permitir que se activen células T virgen. Esta es una célula T knife, bueno, el doctor en la cátedra dice que son nativas, pero más se les conoce como T vírgenes, ¿por qué? Porque nunca han sido expuestas a antígenos. Entonces, cuando la célula dendrítica se une, interactúa con su receptor, este TCR significa receptor de célula T, de la célula T virgen o T knife, va a activarlo y por primera vez se activa y va a diferenciarse según la expresión de genes, en este caso los CD, que lo van a decir más adelante, no se preocupen, y va a diferenciarse en T helper o T citotóxico, en este caso efector. Y el T citotóxico es el que va a cumplir las funciones ya más específicas, que en este caso nos muestra que mediante perforinas y granzimas va a destruir células cancerosas o infectadas por virus. Y entonces, para ello, recapitulemos esto. Entonces, ¿para qué nos sirve que se presenten antígenos endógenos? ¿Por qué? Porque una célula infectada por virus, los virus son partículas moleculares muy pequeñas, son más pequeñas incluso que las bacterias, por lo tanto van a poder entrar a la célula muy fácilmente, a diferencia de muchas otras bacterias que solo se quedan afuera. Entonces, cuando entran los virus, van a infectar a la célula. Y entonces, ¿cómo es que el sistema inmune se da cuenta de ello? ¿Por qué? Porque procesos antígenos intracelulares, porque están dentro de la célula, los procesan y los procesan a las células respectivas. En este caso, los linfocitos TCD8 que actúan directamente con la célula. Ahora, también es importante que sepan que en el caso del desarrollo de neoplasias o las neoplasias malignas que van a formar el cáncer,
las células van a acumular mutaciones y al acumular mutaciones ustedes entienden que las mutaciones del gen se van a traducir en las proteínas y las proteínas que van a producir van a estar alteradas. Entonces, esas proteínas alteradas, ¿dónde van a estar? Van a estar dentro de la célula. Entonces, esas proteínas alteradas van a actuar como antígenos, autoantígenos o antígenos propios de esta célula y van a ser procesadas por este complejo de clase 1 y van a ser detectadas, ¿no? Por las células TCD8. Por eso es que se dice que las linfocitos TCD8 van a tener más que todo una función implicada en lo que es las infecciones virales y lo que es la parte de las neoplasias o el cáncer. Entonces acá les dejo las funciones. Relacionen siempre esto. Infecciones virales, la inmunovigilancia tumoral, que es cuando el sistema inmune va a tratar de reconocer a las células que están mutadas para poder matarlas y destruirlas y que no sigan haciendo la división celular. Porque entendemos que cuando la célula ya está mutada, aquí ha pasado distintos mecanismos ya moleculares. Entonces, si los mecanismos moleculares como el guardián de genoma, la TP53 y muchas otras proteínas que regulan el ciclo celular han sido sobrepasados, tiene que entrar ahora una vigilancia o un componente celular que lo brinda, en este caso el sistema inmunitario, con las células TCD8. Otra función importante o otro papel en el cual cobra importancia es en el rechazo de injertos. ¿Por qué? Porque el cuerpo cuando recibe, bueno, un tejido extraño tiene que reconocerlo. Y si lo reconoce como extraño, mejor dicho, el sistema inmune no va a dudar en atacarlo y destruirlo. Por lo tanto, el intento de hacer un injerto o un trasplante va a estar fallido. Eso en resumidas cuentas, porque lo que es el trasplante va más allá de eso, pero es como una definición básica que se tiene que entender antes de entrar en ese mundo. Y la autoinmunidad medida por células T citotóxicas. Esta de autoinmunidad es más que todo un concepto ya de patología. La autoinmunidad se puede definir como cuando el sistema inmune, en lugar de reconocer antígenos extraños o externos, reconoce los propios y actúa contra nosotros. Es como un desbalance que ocurre. Bueno, ahora sí vamos a corriendo un poco más por el tiempo. Los genes de clase 2 van a estar codificados por HLA, DP, DQ y DR. ¿Qué van a codificar estos? Me codifican lo que son las cadenas alfa y las cadenas beta de la molécula del complejo mayor de compatibilidad de clase 2 o tipo 2. ¿Y cuál va a ser su función? Va a ser presentar los antígenos exógenos, recuerden la etimología, exo, o sea, va a venir de afuera, por ello se les llama extracelulares. ¿A quiénes? A los linfocitos TCD4. Comparemos. ¿Esta a quién lo presenta? A los TCD8 o citotóxicos, mientras que este se lo presenta a quién? A los TCD4 o helper o cooperadores. Otra diferencia clave es la expresión, porque este gen por lo general se va a expresar en células nucleadas. Recuerden, la célula anucleada más importante, bueno, la más conocida en el cuerpo es el eritrocito. No va a tener núcleo, por lo tanto, este es MHC de clase 1, no va a estar en los eritrocitos. Creo que les mandé una pregunta así en el quiz de entrada. Ahora sí, eso también es importante. El MHC1 solo se expresa en células nucleadas, mientras que el MHC2 se expresa en un grupo de células especiales llamadas APC o células presentadoras de antígeno. Ahorita también vamos a ver un poco sobre ellas, las profesionales y las no profesionales, pero quiero que recuerden esto. Células presentadoras de antígeno, MHC2. Células nucleadas, incluyendo las células presentadoras de antígenos, MHC1. ¿Y a quién presentan? A CD8. ¿Y quién presenta la clase 2? A CD4. ¿Por qué es importante esto? Porque miren la imagen otra vez. Esta es una célula presentadora de antígeno también. Otra vez va a interactuar con un linfocito T virgen, pero este T virgen va a ser ya destinado a producir, perdón, claro, a producir un linfocito T, pero CD4, o sea, cooperador o helper. ¿Por qué? Por la expresión de sus moléculas como los CD. Ahora sí, una vez que los reconoce e interactúan, el TCR o el receptor de célula T interactúa con el complejo mayor de compatibilidad del tipo 2 unido a un péptido que previamente lo ha procesado, es que se activa. Pero para que se active un T-helper va a necesitar de tres señales. La señal 1 que va a estar mediada por el TCR y el complejo de histocompatibilidad de tipo 2 unido al péptido específico proveniente de un antígeno. Una señal 2 que proviene de la coestimulación de los coestimuladores como la unión de CD80, CD28. Y la señal 3 que van a ser las citoquinas efectoras, las citoquinas polarizantes que van a venir, van a provenir del ambiente celular, el ambiente molecular, el ambiente patológico que pueda generarse en el medio, o de otros linfocitos, o de otras células de inmunidad innata. Esas son las citoquinas que van a venir y van a permitir que el CD4 se diferencie en distintas, en este caso, subtipos, que se conocen como las respuestas TH, que lo van a ver cuando estudien inmunidad celular. También lo voy a presentar en una diapositiva más adelante, no se preocupen. Pero, ¿cuál es la importancia de este MHC2 que va a participar en la activación de los linfocitos T helper,
en la activación de los linfocitos B, la activación de los macrófagos, las reacciones de hipersensibilidad y la autoinmunidad mediada por linfocitos T helper o CD4. Bien, vamos ahora con con los genes de clase 3. Yo les dije, no confundir genes de clase 3 con moléculas del complejo mayor de complejidad tipo 1 y tipo 2, porque moléculas de MHC solo hay tipo 1 y tipo 2, pero genes hay hasta 3. Genes de la clase 1, genes de la clase 2 y genes de la clase 3. Estos son los de la clase 3. ¿Qué nos codifican? No nos van a codificar proteínas asociadas a la presentación de antígenos como estas dos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no van a interactuar con el linfocito T. Estas nos van a codificar otras proteínas relacionadas a la coagulación y a otros procesos inflamatorios. ¿Por qué inflamatorios? Porque hablamos del factor de necrosis tumoral. Ahora, si estas proteínas que va a codificar son el C4, C2 y factor B, que van a venir de lo que es la cascada de coagulación, el factor de necrosis tumoral alfa o simplemente factor de necrosis tumoral, y la linfotoxina. Sus funciones son más específicas, o sea, no es como puede decir una función clara, pero solo van a estar relacionadas con lo que es la inmunidad y la inflamación. Ahora sí, estas son menos polimórficas, quiere decir no van a tener tanto polimorfismo como las otras, y van a relacionarse con la inflamación aguda, la activación del complemento, lo que son la sepsis, la fiebre, autoinmunidad, la activación del endotelio, etc. Y esta es como, de alguna forma, la cascada en la cual ocurre, en la cual, al reconocer un factor de necrosis tumoral, interactúa con células, se desencadena una cascada de señalización y genera una respuesta pro-apoptótica o anti-apoptótica, o también llamada proinflamatoria. Ahora sí, también hay otro grupo que yo les dije que son los genes no clásicos del MHC, que incluyen el HLA-G, el HLA-EF, el DM y el DO. ¿Cuál es lo importante en este? Quiero que recuerden el HLA-G. Su nombre lo dije, G de gestante. Va a ser un inmunomodulador. ¿Por qué? Porque va a inhibir las células natural killer a los linfocitos TCD8 y va a inducir a las células T reguladoras. ¿Para qué? Para que el microambiente materno-fetal en la placenta, en la decidua, en el desarrollo de la placenta durante la decidua, ustedes recuerdan sus clases de embriología, ¿cierto? En el trofoblasto, recuerdan que trofoblastos ya son células provenientes del embrión, del cigoto. Por lo tanto, el cigoto ya va a ser producto de unión de un espermatozoide y un ovocito. Va a expresar no solo los genes maternos, sino también los paternos. Entonces, como el trofoblasto va a futuramente interactuar con lo que es el útero, no va a exonerarse de que puedan interactuar con estos genes, la expresión de los genes paternos, y por lo tanto el sistema inmune de la madre puede actuar contra el feto. Y para ellos, esta molécula va a inmunomodular porque va a inhibir todo lo que es el funcionamiento inmunitario. Estos grandes rasgos, porque a nivel del microambiente materno fetal ocurren más cosas, y todo eso es a nivel celulares y moleculares, como los miran en este gráfico, que lo miran con más calma, ya con los pasos de los tiempos. Ahora sí, el E y F van a tener otras funciones, más que todo relacionadas a la tolerancia, porque la tolerancia es un mecanismo por el cual el sistema inmunitario no reacciona a lo propio, que quiere decir que no nos va a atacar a nosotros, sino solo va a intentar o procurar atacar a lo externo, a lo extraño, o a aquello que nos genere daño. Y los DM y DO van a participar en etapas del procesamiento antigénico, que lo vamos a ver a continuación también. Ahora, la expresión de moléculas MHC no solo va a estar relacionada con la inmunidad, sino que también con la homeostasis. ¿Por qué? Porque la homeostasis va a implicar los procesos de tolerancia para evitar la autorreactividad. Entonces, esa tolerancia va a ser de dos tipos, tolerancia central y periférica. ¿Qué más? Y bueno, la inmunidad es la que nos relacionamos a las moléculas MHC de clase 1 y clase 2. Recuerden, la clase 1 interactúa con CD8 y la clase 2 interactúa con CD4. Y otros procesos relacionados a la homeostasis son la tolerancia y la inmunovigilancia, como les mencioné hace un momento. Más que todo esto para neoplasias o células infectadas por virus. Ahora sí, entonces las funciones más específicas de estas moléculas, solo la clase 1 y la clase 2 son estas. La clase 1 va a presentar péptidos propios para demostrar un estado celular sano. ¿Qué quiere decir? Que como les dije, cualquier célula con núcleo va a presentar. Entonces, ¿para qué nos va a servir a grandes rasgos esto? Porque estas células, si está sana, le va a decir mediante su MHC1 y su autopéptido, o sea, va a venir desde el interior, le va a decir que está sana, que no tiene ni un virus y que tampoco tiene mutaciones. Por lo tanto, las células que van a vigilarlos, por ejemplo, las natural killer, no van a matarlos. Van a decir, bien, está sana, no te hago nada, y se van. Esto obviamente no así como yo les explico, sino que va a haber factores moleculares, receptores y muchas señales, porque es lo que ocurre acá. Hay una señalización inmunitaria, hay una sinapsis inmune que está medida por los receptores, en este caso la clase 2 y los receptores inhibitorios de las células natural killer. Entonces, eso es lo que va a pasar. Se demuestra un estado celular sano y se procura la homeostasis. ¿Qué puede pasar en caso contrario? Si la célula no está sana, con este complejo MHC1 le va a decir a cualquier célula inmunitaria de que no está sana, y por lo tanto, ¿qué va a inducir? A que la maten.
o va a inducir a que la misma célula haga apoptosis, ¿ok? Otra función importante es cuando presenta, este MHC1 presenta un péptido extraño, va a mostrar que la célula está alterada, como podemos ver acá. Esto al menos por la clase 1, se va a ver reflejada en lo que son las infecciones virales y la parte del desarrollo de neoplasias o acumulación de mutaciones. En la parte de MHC2 se presentan los péptidos extraños para mostrar que hay una presencia de una infección. ¿Qué quiere decir esto? Que las células dendríticas van a viajar desde el sitio donde haya entrado, digamos, una bacteria. Digamos que haya entrado por la piel, un traumatismo. Entró un Staphylococcus aureus. Entonces, cuando se reconoce un antígeno de la célula dendrítica va a viajar desde la piel hasta un ganglio linfático para encontrar a quién va a encontrar en el ganglio linfático, a los linfocitos T vírgenes. Y una vez que los encuentra ahí, va a buscar al que más reconozca ese antígeno que ha encontrado, y una vez que se asocien, van a activar el linfocito T virgen que está destinado a ser un CD4, o sea, un cooperador o un helper, y los va a direccionar respuestas TH, una respuesta TH1, TH2, 9, 17, 22, una FH, incluso una respuesta de T reguladores. Y cada una de estas va a ser especiales. Por ejemplo, la TH2 va a ser específica para activar eosinófilos y basófilos, por lo tanto va a ser muy importante en infecciones parasitarias y en alergias, ¿no? O procesos de hipersensibilidad. Y así va a ocurrir con otras células. Por ejemplo, la TH1 interactúa con respuestas de macrófagos para activar una respuesta MH1 o MH2, ya sea una respuesta inflamatoria o una respuesta reparadora. Y así mismo con células dendríticas. Y bueno, también con neutrófilos, células cebadas, como lo que son los mastocitos, hepatocitos y una gran variedad de células. Por eso les dije que las células cooperadoras van a interactuar con muchas células de la inmunidad innata para generar respuestas adaptativas más específicas contra el patógeno determinado. Ahora sí, otra función importante es en la homeostasis. Por ejemplo, el MHC1 y el 2, o sea, ambas van a presentar péptidos propios para evitar la autorreactividad. En una palabra le podemos llamar tolerancia central. No voy a explicar el gráfico porque, si no me equivoco, tiene una ponencia también de tolerancia central y periférica. Pero en resumen, la tolerancia central que va a capacitar a los linfocitos T para que durante su maduración en el timo no reaccionen ante lo propio. Y esto se le conoce la selección negativa, positiva, y de esta manera va a hacer que los linfocitos T, los timocitos, mejor dicho, en el timo, hagan apoptosis en el caso reconozcan un antígeno propio. Pero en el caso de que no reconozcan o reconozcan en nivel intermedio, van a salir del timo y van a ir hacia los ganglios o van a volverse linfocitos T reguladores. Lo mismo va a pasar a nivel externo en los tejidos periféricos. El MHC1 y 2 van a presentar péptidos propios en los tejidos periféricos para mantener la tolerancia periférica en un proceso llamado anergia. ¿Qué quiere decir? Que los linfocitos T van a ser inducidos a la anergia, o sea, a que no reconozcan ese péptido, si es que están expresando un péptido, perdón, si es que están reconociendo un antígeno propio. ¿Y para qué quiere hacer esto el cuerpo? ¿Para qué quiere mantener la tolerancia periférica? Para evitar la autoinmunidad. Porque si estos linfocitos T llegan a reconocer a su blanco, para el cual reconocen su antígeno, van a desencadenar una respuesta inmunitaria y por lo tanto puede generar la autoinmunidad. Y es una de las hipótesis que se tiene actualmente en pie sobre lo que es la etiología de las enfermedades autoinmunitarias, que son variadas. Ahora sí, vamos a llenar el procesamiento y presentación del antígeno. Se lo voy a explicar mejor en el gráfico, quiero que vean esto. Como les dije, hace un momento yo les hablé, ¿no? Por ejemplo, un traumatismo en el brazo. ¿Qué pasó? Entró Staphylococcus aureus, generó toxinas, o incluso se logró hacer una fagocitosis, un montón de cosas que pueden pasar. La cosa es que se reconoció un antígeno por una célula dendrítica. ¿Qué va a hacer la célula dendrítica digamos, la dermis del brazo? Va a viajar hasta los nódulos cercanos, nódulos linfáticos, digamos, de las axilas o de las regiones torácicas, va a viajar hasta esos ganglios linfáticos y ¿qué va a hacer? Va a buscar un linfocito T virgen. ¿Por qué? Porque los linfocitos T virgen van a estar en los ganglios linfáticos. Recuerden su histología, médula, corteza. Bien, entonces en los linfocitos T van a estar en estos ganglios y ¿qué va a pasar? Van a buscar a esas células dendríticas y entre tantas células dendríticas y entre tantos linfocitos T, tienen que encontrarse las que coincidan. Es como que tienen que encontrar su alma gemela. ¿Por qué? Porque el linfocito T va a tener un TCR, o sea, un receptor específico para el antígeno que ha encontrado esa célula dendrítica y para el cual su MHC es específico y lo ha mostrado. Entonces, el MHC de clase 2 de esa célula dendrítica va a expresar ese antígeno que lo encontró en el exterior. ¿Y quién lo va a reconocer? Un linfocito T. Pero ¿cómo es que ese linfocito T solo reconoce al antígeno presentado por esa célula dendrítica? Porque durante la maduración del test de los linfocitos T en los timocitos va a haber muchas modificaciones a nivel genético que lo van a tener más en exponencias posteriores y va a generar una variedad genética para que lo reconozca. Entonces, mediante ese proceso se encuentran y se da el proceso que yo les mostré acá.
se une en la célula dendrítica con el linfocito T virgen y activan una función específica, ya sea un linfocito T cooperador o un linfocito T citotóxico. Ahora sí, entonces, ¿qué quiero que entiendan? Que el linfocito T, con su receptor de TCR, solo va a reconocer antígenos capturados y presentados por MHC. ¿Qué quiere decir? Que ese linfocito T no va a reconocer, digamos, un antígeno, una porción de péptido o un fragmento de una bacteria que venga en el exterior. O sea, si se encuentran en la sangre o en el ganglio, no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque el linfocito T, su TCR, solo va a unirse al péptido, pero siempre y cuando ese péptido esté unido al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Entienden? Por eso es que es muy importante la función del MHC. ¿Qué más va a pasar? Bien, entonces estos antígenos, bueno, como les dije, los antígenos son capturados por las células dendríticas por distintos mecanismos. Se capturan, se procesan en el interior, se unen al complejo mayor de compatibilidad y luego se expresan por exocitosis en la membrana celular de la célula dendrítica. Y luego esta va a buscar al linfocito T para unirse e interactuar con su receptor de célula T. ¿Qué más? Bueno, este mecanismo biológico, ¿qué va a permitir? Que se incremente la probabilidad de encontrarlo. Bueno, como les dije, entre tantos linfocitos T virgen, entre tantos ganglios que existen, entre tan grande que es el cuerpo y tan pequeñas que son las células y entre tantas células dendríticas que hay, siempre van a tener que encontrarse y eso es lo que de alguna forma va a determinar qué tanto demora en desarrollarse una respuesta adaptativa frente a una respuesta innata. Ahora sí, como les mencioné también hace rato, los linfocitos T virgen solo van a reconocer antígenos unidos a MHC en la superficie de las células. No van a responder a antígenos solubles. ¿Qué quiere decir? Antígenos, por ejemplo, que están en la sangre o que están migrando por el tejido. A diferencia de los BCR, los receptores de células B. Ellos sí van a reconocer antígenos solubles con sus inmunoglobulinas de receptores. Ahora, eso por ejemplo, una de las tantas diferencias que existen entre los linfocitos B y los linfocitos T. Ahora, para que ocurra el procesamiento y la presentación de antígenos, van a haber dos vías, la vía de clase 1 o la citosólica y la de clase 2 o extracelular. Como mnemotecnia, no sé si les sirva, la clase 1 relacionenlo con intracelular, 1 o I, relacionan con la I de intracelular. Para eso, para que no se olviden nunca de que el MHC1 siempre con la intracelular, o en este caso péptidos de dentro de la célula, mientras que la clase 2 con la extracelular, o sea, aquellos que han sido adquiridos desde fuera del ambiente celular. Una vez que el linfocito T va a reconocer el antígeno específico, va a desencadenar una respuesta específica y genera una respuesta inmune adaptativa. Ese es un gráfico en breve resumen más de lo mismo. La célula dendrítica se une a la célula T virgen mediante un complejo de compatibilidad de tipo 1 o 2, se une al receptor de célula T y va a permitir que esa T virgen se diferencie en dos, en CD4 o en CD8. Esto va a dar, de por sí la célula ya está destinada genéticamente a ser CD4 o CD8, pero es lo que lo va a ayudar o va a favorecer que se vuelva una de estas dos. Por lo general va a ser el complejo de histocompatibilidad, ya sea el tipo 1 o el tipo 2, ¿no? Recuerden que el tipo 1 es para CD8 y el tipo 2 para CD4. Entonces, una vez que la célula helper se activa, va a tener muchas funciones. Por ejemplo, en este gráfico nos muestra que va a interactuar con célula B, pero en este caso los linfocitos T, CD8 van a interactuar directamente con la célula para, en este caso, matarla, ¿no? O inducir una apoptosis. Bueno, este es un gráfico de lavas que también lo leen con más tiempo. Básicamente son las características que las he explicado a lo largo de la ponencia, pero es muy importante también que las sepan por si son preguntas, ¿no? O se repiten. Acá quiero que entiendan el concepto de restricción de MHC. ¿Qué quiere decir? Que el TCR solo reconoce complejo MHC propio y péptido específico. No va a reconocer ni al péptido solito ni al MHC solo. Es más de lo que les mencioné acá, en ese momento, sobre el linfocito T. Por ello es importante. Eso se conoce como restricción por MHC, ¿ya? Ahora, si vamos de lleno con las vías, tenemos unos pocos minutos más. La vía intracelular o endógena. Vamos con el gráfico. Ustedes recordarán biología celular y genética. Recuerdan que hay una estructura en la célula que se llama proteosoma. ¿Cuál es la función del proteosoma? Degradar proteínas. ¿Pero proteínas de dónde? Proteínas más que todo del ambiente intracelular o proteínas codificadas recientemente por los ribosomas celulares. Perdón, los ribosomas libres. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, se va a codificar una proteína, ya sea viral o tumoral, etc. Pero ¿quién va a sintetizar esa proteína? Los ribosomas libres. Recalco en esto. ¿Por qué ribosomas libres? Porque los ribosomas libres codifican proteínas para el dentro de la célula, mientras que los ribosomas unidos al retículo endoplasmático van a codificar proteínas para el exterior, o sea, para exportarse. Ahora sí, una vez que esa proteína va a ser reconocida por el proteosoma, tiene que ubiquitinizarse. Ustedes recuerdan la ubiquitina, las enzimas 1, 2 y 3 para marcar esa ubiquitina y hacer que esa proteína vaya al proteosoma, se degrade y forme péptidos y aminoácidos. Listo.
¿Qué va a pasar después de eso? La proteína extraña llegó, el proteosoma o inmunoproteosoma en algunos casos va a degradar la proteína en péptidos y aminoácidos. Los péptidos de los tamaños específicos que les mencioné van a interactuar con el retículo endoplasmático mediante un TAP. Ese TAP va a ser un heterodímero que va a actuar como canal que va a permitir que ese péptido entre, haciendo uso de ATP, entra al lumen o a la luz del retículo endoplasmático rugoso y pueda unirse al complejo de histocompatibilidad de tipo 1 que se está ensamblando. Lo vemos acá. Esa es una historia alterna. Vamos con otra historia alterna. ¿Qué es lo que está pasando a su vez? Recuerden que, otra vez, el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas, sí, lo sabemos, pero esos ribosomas van a ser especializados en producir proteínas para afuera de la célula, o sea, proteínas extracelulares, o de la membrana, mejor dicho, también. Y como las MHC son glucopéptidos de membrana, su estructura va a ser formada en su parte proteica, tiene que formarse en el retículo endoplasmático rugoso. Por lo tanto, acaban de interactuar tres chaperones importantes: la calnexina, la carreticulina o la RP57 y la tapacina. Esto es importante, más a todos los nombres. La función no es tan importante que la entiendan, pero en resumen, la molécula de clase 1 se va a unir a la calnexina y a la RP57. Estos van a formar un complejo de unión y luego va a entrar la beta 2 microglobulina, que les dije que se va a codificar por otro cromosoma, ¿no? Entonces, la beta 2 microglobulina se codifica y se une a este complejo. Pero cuando se une a este complejo, se va a liberar ¿quién? La calnexina. La calnexina sale y entra la beta 2 microglobulina para unirse al complejo de histocompatibilidad. Pero a su vez la tapacina va a entrar. Entra la tapacina y también entra la carreticulina y va a formar todo ese complejo. Entonces, ¿qué va a permitir todo ese complejo enorme de proteínas? Que se una al TAP, que les mencioné hace un momento. Y el TAP, ¿a quién va a tener el TAP? Va a permitir que entren los péptidos del proteosoma provenientes del antígeno ya procesado y se unan para formar los restos de ERAP. Y esos restos van a liberar todos esos componentes acá, los liberan, la carreticulina, la tapacina, el IRP57, y solo van a dejar al péptido que se una con la molécula de clase 1, el MHC de clase 1. Una vez que ya se unió, se exporta, se manda a la parte de Golgi, recuerdan, ¿no? La señalización de la parte de Golgi y luego con vesículas para dirigirlas hacia afuera de la célula y sale y se interioriza en la membrana celular. Y ahí, una vez en la membrana, puede recién interactuar y presentarse ese antígeno procesado en péptido al linfocito T específico. O sea, esto es lo que va a ocurrir en el retículo endoplasmático de las células, por lo general de las células presentadoras de antígenos, porque es el MHC, no, perdón, por las células, o sea, claro, sí, por las células presentadoras de antígenos, pero esta va a ser más común en procesos de homeostasis, por lo tanto va a ocurrir en casi todas las células nucleadas. Y está un poco más de lo mismo, los proteosomas y los inmunoproteosomas. Ya lo lean con más calma, porque chicos, no hay mucho tiempo. Más de lo mismo. Lo voy a explicar con el gráfico. Todo esto que pasó es lo que ya les mencioné hace un momento. Se generó, el proteosoma degradó al antígeno, formó péptidos, los péptidos se unieron al complejo mayor de compatibilidad de tipo 1 y mediante una vesícula exocítica, haciendo exocitosis, sale a la membrana, se inserta en la membrana y una vez ahí puede reconocer a los linfocitos TCD8. Listo. Caso contrario va a ocurrir con los linfocitos, con la otra vía, la vía extracelular o exógena. Acá va a pasar algo totalmente distinto. El antígeno, yo de donde les dije que venía a ser una vía extracelular o exógena, viene del exterior. O sea que va a entrar adentro de la célula por fagocitosis, pinocitosis o endocitosis mediada por receptores, por distintos medios, pero la cosa es que el antígeno desde afuera va a entrar. Va a entrar, me forma un endosoma temprano, luego un endosoma tardío, eso solo por los cambios de pH. Pero ¿qué es lo que yo quiero que recuerden acá? Que cuando se forma el endosoma tardío, se le va a unir una vesícula, que es la vesícula del MHC de clase 2, que viene ¿de dónde? Del complejo de Golgi, que viene a su vez del retículo plasmático, porque es naturaleza proteica. Entonces, una vez que viene, se unen en el endosoma tardío, forman una vesícula exocítica y lo mismo, salen al exterior y se insertan en la membrana celular para presentarse al linfocito TCD8. Ahora, este proceso van a intervenir moléculas clave, que son la molécula de clase 2, recién sintetizada, la cadena invariante, que una vez que la cadena invariante se disocia del complejo de tipo 2, va a dejar un pequeño segmento que se llama clip. Ese clip va a permitir que el péptido no se una todavía a ese complejo hasta que llegue al endosoma. Una vez en el endosoma van a interactuar también estos dos HLA que les mencioné anteriormente, el DO y el DM, y van a regular ese proceso, van a hacer que sea más rápido o más lento, en resumen. Y una vez que el MHC2 esté presente con su péptido, va a poder salir recién por exocitosis hacia la membrana y va a ¿dónde? A interactuar, a ser presentado a los linfocitos TCD4. Este es el proceso ya más específico de cómo es que DM y DO van a regular el intercambio del péptido por el clip, pero ya
eso lo dejamos para otro momento también, ya para terminar. Ahora sí, lo mismo, presentación de antígeno. También les dejo este gráfico porque es básicamente las diferencias entre estos dos. La diferencia entre dónde se degrada el antígeno. Por ejemplo, en la clase 1 se degrada en protosoma, mientras que en la clase 2 se degrada en endosoma tardío y lisosoma. ¿A quién le presenta el MHC1? Al CD8 y el de clase 2 ¿a quién? Al CD4. Y bueno, más de lo mismo, el tipo de células, células nucleadas y en este caso el MHC2, células presentadoras de antígeno. Y las proteínas involucradas. Acá la TAP, la tapacina y las otras chaperonas, ¿no? Como la calnexina o la carreticulina. Y en la de clase 2, ¿quién está? La cadena invariante, el CLIP y el DM. DM y DO, que les dije. Y esto como gráfico también de las diferencias entre estas dos. Estas son las vías clásicas, pero también hay algo que se conoce como las vías recientemente estudiadas, que son la presentación cruzada y licenciamiento. Quería explicarles un poco más de esto, pero creo que el tiempo no me va a dar. Pero en resumidas cuentas les digo que la presentación cruzada va a significar que la célula dendrítica, que si bien es cierto, solo puede, bueno, va a reconocer, va a presentar con el MHC2 a los linfocitos T helper, acá va a ocurrir lo contrario, no va a cumplir esa regla. Acá la célula dendrítica va a presentar con moléculas de clase 1 a los linfocitos TCD8. ¿Y cómo va a hacer esto? Porque va a capturar, ay, ¿qué pasó? Va a capturar el antígeno desde el extracelular, pero en algún punto hay tres hipótesis incluso, que en el gráfico las muestro, pero no me va a dar tiempo, chicos, para explicarlas. Va a hacer que se desvíe. O sea, quiere decir que la vía extracelular se va a desviar a la vía intracelular. Va a ser una combinación básicamente de ambas, en el cual la célula dendrítica con el antígeno externo va a presentar a su superficie el MHC de clase 1, porque solo se le presenta aquí en los linfocitos TCD8. Y otra característica importante de esto es el licenciamiento, que es un proceso en el cual el linfocito T helper va a hacer que la célula dendrítica pueda hacer esta presentación cruzada en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando el linfocito T helper ha sido activado frente a infecciones intracelulares, como bacterias intracelulares, ¿no? Por ejemplo, la listeria. Y bueno, un poco más de esto. La presentación de antígenos son peptídicos. Acá quiero que recuerden dos moléculas. Las moléculas CD1, estas de acá, y las MR1. Hasta ahora yo les mencioné péptidos y péptidos y péptidos. ¿Por qué? Porque el complejo de histocompatibilidad solo va a presentar péptidos. ¿Por qué? Porque va a volver los antígenos, los va a volver péptidos. Porque la mayoría van a ser de naturaleza proteica. Pero hay antígenos, hay fragmentos moleculares que no van a ser necesariamente proteicos o peptídicos, van a ser de otra naturaleza, como glúcidos, ¿no? Como la manosa o el LDL, incluso lípidos. Y todas esas señales van a ser reconocidas por otro tipo de receptores. Perdón, van a ser presentados por otro tipo de moléculas de presentación, como el MR1, CD1 y la CD1, ¿no? De distintos tipos. Ahora sí, centros presentadores de antígenos, ya para correr un poquito, denme 3 minutos. Tenemos las células presentadoras de antígenos profesionales son de tres tipos: las células B o linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas. La más importante es la célula dendrítica. ¿Por qué? Porque esta va a activar a los linfocitos T helper. Mientras que estos dos, macrófago y célula B o linfocito B, van a ser activadas por los linfocitos T. ¿Ok? Son distintos. Por eso digo que tienen que conocer entre estos tipos de células. Funciones, básicamente, el macrófagos van a actuar en inmunidad celular, la célula dendrítica va a activar linfocitos T y los linfocitos van a actuar en inmunidad humoral. Ya eso resumen. ¿Por qué? Yo les dije otra vez, les repito, porque eso es clave. La célula dendrítica activa linfocitos T, mientras que los macrófagos y los linfocitos B son activados por linfocitos T. Y para ello el macrófago va a interactuar en una respuesta celular y en los linfocitos en una respuesta humoral. ¿Qué quiere decir? Que el macrófago va a hacer fagocitosis y el linfocito B va a producir anticuerpos. Más de lo mismo, diferencias. Perdón. Hay otras células presentadoras de antígenos que son las no profesionales. ¿Qué quiere decir? Que van a expresar moléculas de tipo 2, MHC de tipo 2, pero no siempre. Lo van a hacer bajo ciertas condiciones. Estas células van a ser los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos y las células linfoides innatas, 3S, que también supongo que lo habrán visto en su primera clase de inmuno. Otras moléculas que también van a hacer lo mismo son las células endoteliales vasculares y las células epiteliales tímicas. Estas células epiteliales tímicas van a estar en el timo y van a permitir el proceso de tolerancia central que les mencioné hace un momento. Lo mismo células T, eso ya para repetir también un poco más lo mismo. Las tres señales, el linfocito, la célula dendrítica, es esta, perdón, va a activar al linfocito T virgen mediante tres señales. La primera señal, la unión de TCR con el MHC de tipo 2.
Luego vienen los coestimuladores, los CD de la célula dendrítica y del linfocito T. Y finalmente la señalización de citoquinas, o sea, las citoquinas polarizantes, que van a ser autocrinas o paracrinas. ¿Qué quiere decir? Que o bien el mismo linfocito T lo va a expresar esas citoquinas, o bien van a ser expresadas por la célula dendrítica o por el microambiente celular que se esté viviendo en ese momento, ¿no? Haciendo alusión a la patogénesis, o la patogenia, perdón. En las células dendríticas también, estas son más especiales y vamos a tener 5 tipos. Las células dendríticas convencionales, que son las CDC, de tipo 1, tipo 2, las células dendríticas derivadas de monocitos y las células de Langerhans y finalmente las células de plasmocitoides. Como vemos acá, tiene una embriogénesis totalmente distinta. ¿Por qué? Porque las células de origen linfoide, de naturaleza linfoide, van a ser estas tres, las plasmocitoides, las convencionales de tipo 1 y tipo 2, pero las otras dos que le mencioné, las células de Langerhans y las células monocíticas, van a ser de una naturaleza mieloide, o sea, van a seguir la línea mieloide. Recuerden la hematopoiesis, ¿cierto? Aquí están, estas son las células madre que vamos a verlas ahí. Y la célula de Langerhans va a tener más que todo o bien un origen monocitario o bien un origen embriológico en la formación, por ejemplo, del epidermis y la dermis en la embriología. Ya para terminar esto, las células dendríticas convencionales quiero que las recuerden bien. ¿Por qué? Porque van a haber dos tipos, la CDC1 y la CDC2. La CDC1 van a ser la presentación cruzada que yo les mencioné. ¿Qué quiere decir? Que van a expresar moléculas MHC1 en los linfocitos TCD8, pero van a desviar la molécula, el antígeno encontrado por el MHC2, lo van a desviar a la MHC1 y mediante eso se lo van a presentar a los linfocitos T citotóxicos. Eso lo hace el tipo 1. Mientras que el tipo 2, la célula dendrítica convencional del tipo 2, va a permitir la presentación de antígenos a los linfocitos T. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta es la que va a hacer más lo que es la presentación por la vía extracelular. Lo mismo, los linfocitos T van a, las células dendríticas van a migrar desde el sitio de infección hacia los ganglios linfáticos y ahí van a encontrar el linfocito T y van a desencadenar respuestas específicas en los vasos en los HEB, los vasos que están en los ganglios. Y esto, ¿cómo es que van a migrar desde las células dendríticas, desde el sitio de infección hasta los ganglios? Mediante quimiosinas, las CCR7 y su receptor o su ligando CCL1. Perdón, ese es el receptor CCR7 y el ligando de quimiosina es el CCL1. Ahora sí, las células plasmocitoides, solo quiero que recuerden esto. Van a tener un papel en la inmunidad antiviral y van a ser el principal productor de interferón tipo 1, o sea, interferón interferón alfa y beta en la célula. Solo eso, recuerden. El Lavas no da tampoco tanto en estos temas, pero queríamos darles un poco de información actualizada que se tiene sobre ellas. Y finalmente las células dendríticas monocíticas, que si bien es cierto el gráfico les muestra la historia de los monocitos son muy importantes porque hacen bastantes funciones, ya sea en condiciones sanas de homeostasis o en condiciones de inflamación. Pero acá quiero que miren este gráfico, que es el gráfico donde un monocito que viene desde la sangre entra al tejido, se vuelve macrófago, y el macrófago mediante señales y expresión de moléculas va a poder volverse una célula dendrítica. Entonces, por eso es que se conoce a las células dendríticas monocíticas, más que todo se relaciona al papel de inflamaciones, sobre todo inflamaciones crónicas. Y ya como última diapositiva, las células de Langerhans, que también más de lo mismo, repetir lo mismo de histología, van a ser células dendríticas que van a estar en la epidermis. ¿Y por qué en la epidermis? Porque la piel es una barrera física de la inmunidad innata. ¿Qué quiere decir? Que está constantemente expuesta a infecciones. Por lo tanto, tiene que haber una célula dendrítica que va a estar ahí, y esa es la célula de Langerhans. ¿Por qué? Porque el resto de células dendríticas, las convencionales, ¿dónde van a estar? Por lo general en los tejidos conectivos de distintos órganos. Y la primera barrera en este caso va a ser la epidermis. Por lo tanto, ahí necesitamos una célula dendrítica especial, que es la célula de Langerhans. Y bueno, eso sería todo, chicos. Creo que es el último diapo. Sí. Sí, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Disculpen si corrí un poco, pero el tiempo no me ganó. Y bueno, si tienen alguna duda también, me la hacen saber o la ponen por el chat. Bueno, agradecer al ponente por la exposición de hoy, que la verdad ha estado bastante completa. Si hay alguna duda, no duden en preguntarlo. Y no olviden llenar el post-test que... No olviden llenar el post-test.